Cadena Cumbia Latina transmite desde sus estudios ubicados en la calle Ayacucho 36 de la ciudad de Lobos, en su frecuencia de 89.3 MHz. Canal 207. Cadena Cumbia Latina 89.3. Mucho más que una simple radio. Quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Buenas noches a todos. Como cada jueves estamos de este lado acompañándolos en este programa. Vamos a comenzarlo como siempre, consagrándolo a la Santísima Virgen María, uniéndonos en oración para que este programa sea de muchos frutos espirituales para todos los que los escuchan ahora y para todas sus familias. Buenas noches a toda esta hermosa familia espiritual. Vamos a consagrar el programa a nuestra Madre Santísima. Hoy celebramos también la Virgen de la Liberación. Conocemos esta vocación porque estuvimos en Pietrelcina, también en San Giovanni, por el Padre Pío era muy devoto, así que nos consagramos justamente este programa para que dé muchos frutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, les damos la bienvenida, saludamos a todos los que están siempre, a los que nos encuentran por primera vez, y hoy, tenemos un programa muy especial, pero para la obra del Padre también es un día muy especial. Hoy se da a conocer, a difundir, ya se empieza a difundir esta página de Obra de Amor por los que Sufren, la nueva página, una página muy rica en todo lo que es la catequesis, evangelización, tiene oraciones de liberación, van a encontrar vida espiritual, van a encontrar películas, testimonios, el programa de radio que estamos haciendo y todos los programas de radio que ya hemos realizado. También es una página donde van a estar también muchos testimonios, ¿sí?, de conversión, de liberación. Así que los invitamos a todos a buscarla en la web, que es obradeamorporloskesufren.com. Es la página de la parroquia San Vicente Palotti y de la obra que lleva adelante el Padre René. Los invitamos a que también la compartan con todas las personas que puedan para que sea para bien espiritual, ¿no?, de todos, para que nos unamos cada vez más como hermanos en Cristo, para que todos conozcan el verdadero camino, para que todos conozcan a Dios, ¿sí?, y para que puedan protegerse también por todas las acechanzas del maligno, más en este momento que estamos atravesando, donde tenemos las iglesias, la mayoría de las iglesias cerradas, donde no contamos con las misas, así que es un buen momento para googlear esta página, para compartirla, para meditar las oraciones que tenemos ahí, todos los testimonios. Agradecemos a Celeste y a Alexis, que fue el que la presentó, que está el video en la página web también. El matrimonio que diseñó esta página, ¿no?, Diego Llamazares y su señora Cintia Dobler. También saludos para todos ellos y saludos para toda la gente que ya está escuchando esta radio. Para Buenas noches América. Vamos a ir a una pausa y ya tenemos a un gran invitado, un gran misionero, un elegido.
cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Estoy aquí, mi dulce Salvador. Estoy aquí, mi amado Señor. Estoy aquí. En este segundo bloque ya vamos a presentar a nuestro gran invitado, un gran apóstol de la verdad de Dios, un gran
apóstol de la Virgen, con su testimonio, así que le vamos a dar la bienvenida a Marino Restrepo. Él ya estuvo en algunos programas, también estuvo acá en la radio, estuvo 3 veces, y después en la parroquia estuvo 3 veces dando sus charlas. También un encuentro virtual tuvimos hace poco, que él dio también una catequesis hermosa, así que primeramente le agradecemos la participación y la predisposición que tiene para acompañarnos. Buenas noches, Marino. Alejandra le habla. Muy buenas noches, Alejandra. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Una gran bendición para nosotros poder presentarlo y poder compartir este programa. Así que lo va a saludar el Padre y después vamos a escuchar su gran testimonio, Marino. Gracias. Buenas noches, Marino. Padre querido, me encanta saludarlo de nuevo. Bueno, qué alegría, ¿no? Realmente estamos unidos en esta misión para el Reino de los Cielos, trabajando para el Reino de los Cielos, y bueno, nos encontramos de varias maneras, esta vez en la radio, creo que es la segunda vez, me parece que estamos en la radio con usted, pero bueno, en la parroquia, sí, en la parroquia creo que ya es la tercera vez que viniste a visitarnos, y bueno, la gente te va conociendo, y en lo virtual hace poquito, ¿no? Ya que por la pandemia no se pudo, digamos, concretar este retiro, así que es una alegría, ¿no, Marino, estar con usted acá en este programa especialmente. Sí, Padre. Y bueno, le decía que bueno, mucha gente no conoce tu testimonio, conocen las charlas, digamos, hermosas que ha iluminado por el Espíritu Santo, pero este testimonio es tan importante que a mí me marcó, Marino. De ahí yo empecé a seguir todas tus charlas, pero es muy fuerte y hay tantas cosas que realmente no es la mano de Dios ahí, ¿no? Algo tan especial. Bueno, lo dejo ahí en tus manos. Marino, lo dejamos libre para que nos cuente ese gran testimonio y que sea de mucha bendición para todos los que están escuchando en este momento. Muchas gracias. Pues bueno, les agradezco muchísimo la invitación para compartir este momento de reflexión, y la invitación es a compartir mi testimonio de encuentro con el Señor, lo que hace que mi vida sufra pues esta transformación tan grande, que la cual me lleva a lo que hoy soy, a ser misionero laico católico. Yo voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Dice: unidad y humildad. Así pues, por la consolación en Cristo Jesús y por el consuelo de la caridad, por la comunión en el Espíritu y por las entrañas de misericordia, colmad mi gozo con vuestro mismo sentir, con vuestra misma caridad y concordia, y con vuestros mismos anhelos. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Pues la historia mía comienza aquí en Colombia, donde estoy en este momento. Yo nací en un pueblo pequeño de las montañas de los Andes, que se conoce como el eje cafetero, porque son muchas montañas sembradas de café. Y ahí crecí desde mi temprana infancia, pues viví en el campo, en las haciendas de cultivos de café, y crecí con todas las tradiciones de la Iglesia Católica, y a los 14 años me enviaron a Bogotá. Aquí
donde estoy en este momento, la capital. Estos eran los años 60 y en los años 60, como todos ustedes saben, fue la revolución de los hippies. Fueron cambios muy grandes para la humanidad porque se inició todos los movimientos pro aborto, los anticonceptivos, la liberación de los sexos, los movimientos del homosexualismo y lesbianismo, todo el orientalismo pagano como el hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, zoroastroísmo, todos esos ismos entraron al cristianismo de Occidente y los sincretizaron. Muy pronto yo perdí mi fe católica, dejé de creer que Jesús era Dios y me convertí en una persona totalmente sincretizada, mágica, lo que podemos llamar como la nueva era. A los 19 años, un poco antes de cumplir 20, contraje matrimonio aquí en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos y me formé en la Universidad de Hamburgo como actor y compositor musical. Después de esos 7 años de vivir ahí, me trasladé a California, a los Estados Unidos. Primero pasé por un corto periodo por Nueva York, pero terminé localizándome en Los Ángeles y allí me dediqué al mundo del espectáculo, en cine, televisión. En el año 85, 86 me firmaron a la compañía Sony Music de Nueva York, que se conocía como CBS Records en esa época, y allí me firmaron como artista exclusivo. Y por más de 20 años estuve viviendo en ese mundo del espectáculo, continuando en un mundo pues totalmente entregado al dinero, la fama, el placer, la magia, todo esto de la nueva era, porque Los Ángeles y en sí California pues siempre desde los años 50, 60 se convirtieron en un centro mundial de la nueva era. Allá están todos los gurús de la nueva era. En el año 97 todo cambió en mi vida, porque vine aquí a Colombia en una Navidad a acompañar a mis hermanas, porque en los 4 años anteriores habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero muere mi esposa de cáncer, luego mi hermano menor en un accidente en el mar, en el Caribe, luego muere mi padre. Después se suicidó un hermano mío aquí en Bogotá y por último muere mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas no sabían que yo no practicaba mi fe católica, por lo que yo toda la vida viví lejos de Colombia y fue muy pocas las veces que vine y nunca hablé con ellas de mi fe. Entonces en esa Navidad una de mis hermanas me invitó a que fuera con ellas a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Esta es una tradición muy antigua aquí en Colombia y que seguramente yo había practicado esta devoción hasta los 14 años, que fue todo el tiempo que yo estuve en mi pueblo. Fui a la iglesia solo para complacerlas a ellas. Hacía 33 años que no entraba en iglesia católica. Pero yo no les conté a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: el que reza esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Y para mí la palabra gracia, pues sonaba como a suerte, porque yo no sabía qué era gracia. Y entonces pensé para mis adentros, dije, bueno, a lo mejor me saco algo de acá. Y así fue, le pregunté al niño, pues mentalmente le pregunté, le pedí que me cambiara mi vida.
Obviamente que el cambio de vida que yo estaba pidiendo era un cambio muy materialista, nada que ver con nada espiritual, eran cosas del mundo lo que yo quería. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de medianoche. El 25 de diciembre yo pasé el día de fiesta, tomando, bailando, nada que ver con Dios. A medianoche decidí irme a dormir a una hacienda de uno de mis tíos, que es un cultivo de café, que queda cerca al pueblo. Y cuando estaba cruzando la puerta de la hacienda, yo iba conduciendo un jeep, que es como lo que llaman un campero, esos vehículos del campo. Y saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de las FARC de Colombia y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Ellos me secuestraron para robarme. Cuando llegamos a la selva, me encerraron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas. Me dijeron que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que venían a recogerme para internarme más adentro de la selva, donde nadie me pudiera encontrar, mientras ellos recogían el dinero de la recompensa. Pero esto tardó 15 días porque el ejército comenzó a buscarme y estos otros guerrilleros no pudieron llegar porque temían ser avistados por los helicópteros. Los hombres que me llevaron hasta la cueva no habían llevado comida porque ellos tan solo pensaban estar esa noche allá, y como no llegaron los otros, tardaron 15 días en llegar, porque eso es lo que tardó el ejército buscándome. En total estuve secuestrado 6 meses, 15 días en esa cueva. En el día 15 que el ejército me dejó de buscar, aparecieron esos guerrilleros y eran los encargados de contarme las condiciones del secuestro. Me pedían una suma enorme de dinero. Si no pagaba, matarían a toda mi familia. Y también me explicaron que tan pronto terminara de pagar, me iban a asesinar. También me explicaron que ese proceso de recoger el dinero iba a tardar mucho tiempo porque pues es muy difícil hacerlo uno como prisionero en la selva. Y después me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron en esa cueva. Me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Esa noche fue la noche en que yo viví una experiencia mística con Dios que cambió mi vida para siempre. Yo estaba totalmente destruido como ser humano porque, pues, al sentenciarme a muerte ya no podía salir con vida y no tenía cómo escaparme aunque tuviera la oportunidad, porque era como de asesinar a mis hermanas donde yo intentara hacerlo. Y de por sí todas estaban en peligro porque yo no sabía cómo iban a recoger ese dinero. El caso es que, estando despierto y consciente en esa cueva, y en ese momento tan traumático, de pronto entré en un éxtasis y no perdí el sentido de estar en la cueva, pero comencé a revivir mi vida desde mi infancia. Y aparezco en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, a los 3 años de edad, en un triciclo, con un palo en la mano, paseándome rápidamente por entre los jardines de la casa,
golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba la voz de una empleada de la casa que me pedía que no lo hiciera. Y yo estaba muy asombrado, pero no había forma en que yo me saliera de ese éxtasis. Era un gran asombro permanente del cual no salía. Y así continué reviviendo mi vida. Les aclaro que no es como si estuviese viendo una película de mi vida. Es que estaba reviviendo mi vida. Y a medida que pasaban los años, cuando estaba por alrededor de los 10, 11 años de edad, comencé a vivir un dolor muy grande. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Era el dolor de mi conciencia. Yo tenía 47 años esa noche. Hacía 33 años que estaba alejado de Dios. Y obviamente mi conciencia había estado dormida todos esos años. Ustedes saben que una persona que decide vivir en pecado mortal y no obedecerle más a Dios, convenientemente cierra su conciencia para no sentir temor de Dios ni preocupación alguna por ningún pecado que se cometa. Entonces, cuando se comienza a despertar mi conciencia y comienzo a darme cuenta de nuevo del sentido del pecado, de las consecuencias del pecado, y comienza a despertarse también el temor de Dios, y sobre todo se comienza a despertar esa existencia real de Dios que había sido revelada en el colegio, en la iglesia, en mi familia, pero que desde los 14 años me había alejado de todo eso. A medida que pasaban los años, era más doloroso todo, porque los pecados eran más graves. Toda esta primera parte la podría llamar yo una iluminación de mi conciencia. Después de esto ocurre algo más misterioso, porque aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser como una montaña muy alta. Les recuerdo que estoy en un éxtasis, que estoy en un permanente asombro, que no me puedo salir de él. Así es como ocurre toda esta experiencia. Y me encuentro en el silencio más increíble que yo nunca había experimentado. Yo siempre lo describo como un silencio perfecto. Y miro hacia adelante y veo otra montaña más alta en la distancia. La cima de la montaña estaba cubierta de niebla, y esa niebla comenzó a despejarse lentamente, y cuando ya se despejó toda, aparece la ciudad más espectacular de luz. No era una ciudad que estuviese iluminada, sino una ciudad de luz. No hay forma en que yo pueda colocar en palabras lo que yo estaba viendo y lo que estaba entendiendo, porque encima de todo también supe que yo tenía que haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado. Y eso me creó un afán enorme de buscar cómo trasladarme hacia allá. Y después de que agoté todas las posibilidades de irme hacia allá, me doy cuenta que esas dos montañas no están conectadas, no hay forma de trasladarme. Y se me crea una preocupación enorme, porque sé que estoy lejos de mi destino y no hay forma de llegar. Y en ese momento comienzo a escuchar una voz que me habla. Y esa voz venía de todas partes. Se sentía que también venía de adentro de mí. Y a pesar de yo haber estado alejado de Dios tantos años, en el momento que escuché esa voz,
yo sabía que era la voz de Dios. Y eso me creó una situación muy complicada, porque acababa de vivir toda esa iluminación de mi conciencia. Sabía en qué estado se encontraba mi alma. Se me había despertado el temor de Dios y había regresado al conocimiento de la ley de Dios. Y por lo tanto, cuando escucho esa voz, yo quería desintegrarme. No quería estar escuchándola. Sentí una inmensa culpa y también una inmensa vergüenza. Sin embargo, la voz que me hablaba era tan amorosa, tan increíblemente misericordiosa, que en ningún momento me sentía acusado, sino que me abrazó en ese amor y no permitió que me naufragara en esa vergüenza, en esa culpa, y me mantuvo ahí como flotando en su misericordia, y me habló mucho. Yo le digo a la gente, si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo de lo que él habló, porque todo eso quedó infuso en mi corazón, no en mi memoria, pero fluye a medida que yo comparto esta experiencia, y han fluido muchísimos temas místicos relacionados con mi experiencia con el Señor, que todos están en línea con nuestra doctrina católica, algo muy misterioso, pero que luego entendí que se llama ciencia infusa. El Señor me habló primero del momento en que yo comencé a separar, a alejarme de Él. Y aquí, a medida que Él habla sobre mi vida, estoy yo reviviendo mi vida de nuevo, lo mismo que me pasó en la cueva con la iluminación de la conciencia. Entonces, cuando Él dice, habla del momento en que yo me separé de Él, aparezco en Bogotá, al frente de una iglesia. Ya llevaba casi un año desde que me había venido de mi pueblo. Tenía casi 15 años. Y estoy al frente de una iglesia, al otro lado de la acera de la iglesia. Pero podía ver por la nave derecha de la iglesia una fila de personas que esperaban para confesarse. Y yo sentí un impulso de irme para esa iglesia a confesarme. Yo, desde que había llegado a esta ciudad, no había vuelto a la iglesia. Cuando viví en mi pueblo, desde mi primera comunión hasta los 14 años, que fue el tiempo que vivía allá, siempre me confesaba una vez al mes. Así me enseñaron, esas eran nuestras tradiciones. Pero hacía mucho tiempo, desde que llegué a Bogotá, que no me confesaba, que no iba a una iglesia. Sin embargo, el Señor me está mostrando en ese momento que aún tenía yo como unos movimientos internos del Espíritu Santo, que fue el que me impulsó como a confesarme. Y entonces crucé la calle, subí las escaleras de ese atrio que era alto, y cuando iba a entrar ya por esa nave derecha, cambié de idea y no entré. Me devolví y comencé a caminar hacia el sur de la ciudad, por esa misma acera donde estaba la iglesia. Y el Señor me enseña que en ese momento yo rechacé consciente y voluntariamente su iglesia. Rechacé ese sacramento de la confesión y por lo tanto lo rechacé a él también. Y comenzó a hablarme de la iglesia católica y me dijo, la iglesia católica es mi iglesia, la única iglesia, pero la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros como católicos hemos sido escogidos por Dios para ser instrumentos de salvación para todas las almas. Y dice que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y me muestra los 33 años que yo no estuve en la iglesia y todo lo que él hubiese podido hacer si yo hubiese sido fiel. El dolor que yo sentía de ver eso
era tan increíble que yo no sé cómo pude vivir esa experiencia. Si no hubiese estado en un éxtasis, seguramente hubiese sido una muerte segura. Y entonces el Señor comienza a mostrarme a medida que camino por esta calle hacia el sur de la ciudad, comienza a mostrarme toda mi vida poco a poco. Cómo yo me fui internando en las tinieblas de este mundo, seducido por el materialismo, por el consumismo, por la fama, por los placeres de este mundo. Y cada vez entendía más la lucha tan grande que hay entre el bien y el mal por nuestra alma, que a pesar de yo estar ya entrando en un mundo de pecado muy grave, totalmente alejado de Dios, sin embargo veía la lucha de los ángeles de Dios por mi alma, cómo me querían rescatar todos los días. La acción de la misma Virgen María, las oraciones de mi familia, todo eso estaba claro de una batalla espiritual. Y así pude ver muchos años de mi vida en cómo me interné en el mundo y cómo me perdí en el mundo. Después de esto me habla el Señor del sacramento de la confesión y me explica que cuando Jesús resucita, de las primeras cosas que Él hace es darle a los apóstoles el poder de perdonar pecados o de retenerlos. Seguramente ustedes todos han leído ese pasaje, cuando Él les sopla el Espíritu Santo y les da ese poder. Y dice el Señor que la razón por la cual era tan urgente hacer eso es porque nuestra naturaleza humana tiende al pecado, y si nosotros no tenemos ese sacramento de la reconciliación, pues no podemos mantener la amistad con Dios. Y me explica algo muy importante, que es la caída del hombre en el pecado original es a causa de esa tentación que lo invita al hombre, en principio a Eva, a que coma de esa fruta y será como Dios. Seréis como Dios, es la tentación a Eva. Eso se llama el amor propio, el diosificarse uno mismo. Entonces es nuestro gran pecado, que es el mismo pecado de Satanás, por el cual es arrojado del cielo. Entonces, al mostrarme eso, me explica que el sacramento de la confesión es un antídoto a ese amor propio. Cuando nosotros nos atrevemos a arrepentirnos, a arrodillarnos y confesar nuestros pecados a otro pecador que es el sacerdote, aplastamos la cabeza de la soberbia del amor propio y renunciamos a ser como dioses y aceptamos a Dios como nuestro Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Esta es la tortura más grande para el demonio, es como un exorcismo, porque los demonios no resisten un pecador arrepentido. Y entonces dice que en el momento en que el sacerdote levanta su mano para perdonar nuestros pecados en nombre de la Iglesia, somos totalmente liberados de todas las tinieblas que se han acumulado en nuestra vida por el pecado. Y después de esto me explica lo más maravilloso de todo, como es la Eucaristía. Y me muestra que la Eucaristía es la fuerza y el don más grande que Dios le ha traído a la humanidad. Porque aún todos estos seres humanos que no tienen ni idea del cristianismo, que no conocen nada de la Eucaristía, son beneficiados igual que todos los demás, porque si no fuera por la Eucaristía, el demonio hubiese acabado con las almas hace mucho rato de este mundo, porque él dice que como somos instrumentos de reparación eucarística,
En el momento en que se está celebrando la Eucaristía, desciende del cielo una luz tan increíblemente grande sobre el altar donde quiera que se esté celebrando la misa, y esa luz enceguece todos los espíritus del mal que están alrededor de ese altar, en un radio que solo Dios conoce cuán grande es. Y todo lo que los demonios han estado haciendo hasta ese momento contra las almas, y hablo de todas las almas, no solo los católicos, queda detenido y disminuido porque ellos huyen, porque no resisten esa luz. Dice el Señor que si no fuera por la Eucaristía, este mundo estaría mucho más peor de lo que está, y ya de por sí está bien perdido. Y entonces me muestra cómo nosotros, cuando estamos en gracia de Dios y vamos a comulgar, en el momento que salimos de la iglesia después de haber recibido la Eucaristía, nos convertimos en antorchas de luz, y por donde pasamos desalojamos tinieblas, porque la luz no la resisten las tinieblas. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del agua hay una roca inmensa, preciosa, como color oro viejo. Encima de la roca veo la cabeza de un hombre que mira de lado, no me está mirando a mí. Al principio yo no sabía quién era. Y miro hacia el agua donde estoy y veo que flota como una bruma inmensa, pero al detallarla bien me doy cuenta que no es ninguna bruma, sino que son como racimos etéreos de espíritus, y los puedo distinguir muy bien. Y sé que son todos los espíritus de mis pecados de 33 años, que fueron todos los años que duré sin confesarme, porque si hubiese estado confesado, ninguno de esos espíritus hubiese estado ahí en ese lago. Y cuando miraba a uno de ellos podía ver perfectamente ese pecado. Estaban vivos. Y me doy cuenta que todo pecado mortal es una persona, es un espíritu, y se ha asociado a nosotros y terminamos encadenados a él. Pero también entiendo que entre más tiempo permanezcamos en pecado, más espíritus se asocian con ese espíritu para fortalecer las cadenas en las que estamos atados, porque todos los días hay una batalla por nuestra libertad entre los ángeles de Dios y los demonios que nos tienen apresados, y por eso traen refuerzos, y termina un hombre con tanto espíritu del mal, como lo podemos ver en el endemoniado de los Gerasenos, que habían miles de espíritus en un solo hombre. Y esto es lo que yo veo en mi caso en ese lago, y cuando miro hacia el lado izquierdo del lago, veo que toda esa bruma de espíritus continúa hacia un abismo, y al mirar hacia el abismo veo cuán bajo había descendido yo ya por mi pecado. Si yo hubiese muerto esa noche, ya sabía dónde hubiese terminado. No solamente que quedaría condenado, pero también había visto cuán profundo había descendido. Hay muchos niveles de condenación y yo ya había entrado a un nivel muy grave. De por sí cualquier nivel de infierno es lo suficientemente grave porque es una muerte eterna. Es como un morir, un estar muriendo eternamente. Este es el infierno. Cuando miro hacia el lado derecho, buscando alivio por algún lado, veo lo que pudiéramos llamar el purgatorio. Los que estaban a mi nivel del agua del lago eran los que más bajos estaban. Almas que a pesar de todo el sufrimiento en que estaban, eran absolutamente preciosas comparados con todos los demonios que yo veía en el lago y en el abismo. Estas almas, como son espíritus que no tienen cuerpo físico, pues yo podía ver
muchísimas cosas en ellas, dependiendo de en qué estaban trabajando, qué estaban solucionando, y en esta forma era que yo tenía la visión de ellas, de las que miraba. Puedo decir que se veía que habían muchísimos niveles de purgatorio y que las almas, a medida que van solucionando con su conciencia las áreas que dejaron sin concluir en la vida terrenal, que todas están relacionadas con el amor de Dios, a medida que van solucionando eso, se van elevando. Y se presentan en las almas pues muchas cosas extrañas, porque dependiendo de lo que están solucionando, así es su apariencia. Ustedes ya se podrán imaginar lo difícil que es explicar esto. Yo escribí un libro sobre el purgatorio y trato de ser lo más claro que pueda. Sin embargo, no llegaría ni a lo mínimo de lo que yo vi. Cuando miro hacia arriba de esa roca, descubro que ese hombre que había visto allá era mi ángel guardián. Y él era el que me había estado enseñando todo eso que les describí del lago, del abismo, del purgatorio, pero no con palabras, sino que era en ciencia. Y yo le entendía todo lo que él me estaba enseñando. Y en ese momento aparezco en el pueblo donde yo nací, a los 11 años de edad, en una procesión de la Virgen María. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Después de un rato, la Virgen aparece ya humanizada, caminando con 2 niños, uno de cada una de sus manos. Cuando miro el niño a la mano derecha, me doy cuenta que soy yo a los 7 años de edad. Yo continuaba tocando esa trompeta detrás de la Virgen. Y allí el ángel de nuevo comienza a mostrarme algo maravilloso sobre la consagración que hizo mi madre en el vientre de mí. Consagración que me protegió a mí de cosas muy grandes, de peligrosas, durante todos los años que yo estuve alejado de Dios. La Virgen nunca me abandonó. Y ahí entiendo mucho lo que es esa maternidad celestial y lo importante que es. Ahí veo muchas cosas que sucedieron durante los 3 años más que estuve en el pueblo y que toqué trompeta todos esos años, en muchas procesiones y eventos religiosos. Y el ángel me mostró lo que él llamó una economía del alma, que es todas las veces que yo participé en esas procesiones, el Señor las unió como en un crédito y con eso me protegió de grandes peligros que tuve por vivir en pecado. Es tan grande la misericordia de Dios que por las cosas más ínfimas buenas que hacemos, Él nos salva de los más inmensos peligros. Y eso fue muy conmovedor ver esa misericordia tan grande. También pues esa presencia de María en mi vida tan poderosa. Luego aparezco de nuevo en ese lago y esa roca, ya de por sí el ángel estaba en una luz muy preciosa, pero toda la roca se llenó de luz. Y yo sabía que toda esa luz era Jesús. Y sabía que no la podía mirar, porque yo estaba parado en las tinieblas de mis pecados en ese lago, y además veía hacia el lado izquierdo a dónde pertenecía yo, porque si me hubiese muerto esa noche me hubiese condenado. Y entonces yo agaché mi cabeza y miraba hacia el agua para no mirar hacia arriba. De por sí no podía, porque esa luz era demasiado brillante para mí. Y de pronto sentí una presencia al lado derecho de la roca. Cuando miro así de reojo, veo que es la Virgen María de nuevo. Y me siento unido a ella como por un cordón umbilical espiritual que salía
como de mi estómago, y se iba hacia ella, pero como a su corazón. Y de ella pasaba hacia la luz. Y esto ocurrió por un rato, que circulaba toda mi angustia, mi culpa, mi vergüenza, el miedo, todo lo que yo sentía en esa agua, y se iba a través de ese cordón, y de la Virgen pasaba a la luz. Y esta luz se volvía más fuerte cada vez sobre mí, y de pronto sentí una fuerza enorme que me llevó a levantar mi cabeza y mirar la luz. Cuando la miré quedé enceguecido, pero poco a poco comencé a descubrir la silueta de Jesús en esa luz. Primero le vi sus brazos abiertos completamente y todos esos rayos de luz que salían de él. Y en ese momento salgo del éxtasis. Y yo sabía que algo muy grande me había sucedido, pero sabía que no lo tenía en mi memoria, pero entendía que lo tenía en mi corazón. No sabía cómo, pero eso lo entendía. Viví 5 meses y medio más secuestrado después de esa experiencia mística. Todos los días le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Y a los 6 meses exactamente del secuestro, me llevaron a una carretera en la noche y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero simplemente sin ninguna explicación, ahí me abandonaron en una noche muy oscura. Yo continué caminando por mucho tiempo hasta que pasó un bus viejo que paró unos metros adelante de mí y se bajó una mujer guerrillera que se internó en la selva, y yo corrí hacia el bus para que me llevaran y le expliqué al chofer que yo era un secuestrado que acababan de liberar, pero él me cerró la puerta en la cara porque no confiaba en mí. Yo tenía la barba hasta el pecho, la ropa deshecha, parecía como un esqueleto, era como un loquito que andaba por la selva. Sin embargo, yo me forcé para subirme y así fue como me sacaron de la selva. Y después de ya encontrar a mi familia y recuperarme un poco físicamente y emocionalmente, me fui a confesar a un convento de franciscanos. Me confesé con un fraile italiano. Fue la confesión más larga de mi vida. Haber salido del secuestro había sido un éxito grande, pero para mí lo que más me preocupaba era mi libertad espiritual. Yo tenía que ir a confesarme, eso era más importante que cualquier cosa, porque yo no quería vivir lo que yo acababa de vivir en esta experiencia que tuve de estar prácticamente condenado, sabiendo que la iglesia tenía el poder de desatarme. Y así fue. En el momento que ese sacerdote me absolvió, yo sentí que fui verdaderamente liberado, que era mi día de mi libertad. Y ahí comenzó mi nueva vida. Regresé a California, pasé 2 años en silencio, sin contarle a nadie nada, solo aprendiendo de la iglesia y en la iglesia muy cerca a ella, dejando mi vida pasada, mi vida de pecado, y sin saber que tenía una misión. A los 2 años regreso aquí a Bogotá en una Semana Santa y un domingo de Ramos en misa de 12 del día tengo una experiencia con el Señor desde un crucifijo. Y en ciencia el Señor me mostró la misión para la cual yo había nacido. Y me dijo que mi misión apenas iba a comenzar. Y yo ya tenía 49 años. Estaba muy cansado y traumatizado por el secuestro y no veía cómo era posible que el Señor me fuera a llevar por todo el mundo si yo estaba tan agotado y tan golpeado. Sin embargo, pues fui entendiendo que el Señor tiene todo el poder y Él me dijo que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido, todas las personas que me iban a escuchar las había escogido con nombre propio y que Él se iba a encargar de mí y que yo no tenía que preocuparme lo que tenía que decir porque Él iba a hablar por mí.
que todo estaba infuso en mi corazón. Yo no entendí mucho, pero me fui a buscar al fraile franciscano en donde me había confesado la primera vez. Y él sí me explicó que esto se llamaba ciencia infusa y que él me iba a ayudar, y después el Señor me mostró que este fraile había sido escogido por él para ser mi padre espiritual, y lo ha sido hace 21 años. Yo dejé mi carrera artística y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá en el año 99. En el año 2011 me la aprobaron eclesiásticamente con derecho canónico, y tengo la casa madre de la misión aquí en Bogotá, que es desde donde les estoy hablando, y estos 21 años me han llevado por 120 países alrededor del globo terrestre. Yo nunca me he promocionado, nunca le he cobrado a nadie por lo que hago, pero el Señor siempre me ha ayudado, siempre he tenido todo lo que necesito. Él siempre le mueve el corazón a las gentes apropiadas en el momento apropiado para que yo reciba lo que necesito, y así he vivido todos estos años. Yo le dije al Señor que yo me iba a ir con el llamado que me hizo, pero que nunca iba a promover esto, y que el día que esto no se moviera más, hasta ahí llegaba mi misión, porque yo jamás me iría a promover. Y nunca alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan. Es algo que no ha cesado por 21 años. Yo he escrito ya 13 libros, tengo más de 5,000 temas que he predicado en retiros y en toda clase de actividades en iglesia en todos estos años, de los cuales hay más de 1,000 en YouTube que usted puede encontrar en mi página web, que es mi nombre simplemente, www.marinorestrepo.com. Allá hacen clic en YouTube y encuentran todas mis charlas. Pues esta es la historia hasta donde yo les puedo contar, porque esto es muy largo y, sí. Y básicamente eso es un resumen de esto. Como se podrán imaginar, de la experiencia mística, basta con abrir ventanas de cada una de las áreas y puedo dar retiros de una semana entera solo de una ventana de las que abra, de toda esa experiencia mística. Bueno, Marino, una gracia enorme de tenerte en este programa, un gran elegido de Dios para la conversión de muchas almas con tu testimonio. Los tiempos de la radio nos corren y no queríamos dejar de agradecerle por esta participación, así que muchísimas gracias, y bueno, va a recibir la bendición del Padre en este momento. Gracias, Marino, y pronto tenemos también en comunicación para ver si programamos otro retiro de forma virtual. Gracias por todo lo que haces. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Estás escuchando Cadena Cumbia Latina. Las 24 horas junto a vos. Cadena Cumbia Latina transmite desde sus estudios ubicados en la calle Ayacucho 36 de la ciudad de Lobos, en su frecuencia de 89.3 MHz. Canal 207. Cadena Cumbia.